El gobierno de Javier Milei se muestra inexpugnable. Es un gobierno que se para en una legitimidad muy alta, supuestamente. Las encuestas, la verdad, le reconocen en torno a 50 puntos de imagen positiva. Claro, después de ellos jactarse de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Es cierto que 50 puntos en Argentina, 6, 7 meses, 8 de la elección, qué sé yo, Alberto Fernández llegó a tener 80 puntos, Macri 70 o 60, no es un numerazo, pero hay que reconocer al gobierno que mantiene la mitad del electorado, quizás un poco menos, todavía bajo su égida. Pero si tiene la mitad del electorado bajo su égida y va perdiendo votos, quiere decir que hay temas que sí lastiman, que sí afectan al gobierno de Javier Milei. Yo encontré 4. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, el primero de ellos, ordenados por supuesto cronológicamente, el primero de ellos las mujeres. El gobierno de Javier Milei ha sido un gobierno siempre con un discurso muy duro, muy agresivo, muy insensible, por momentos muy patriarcal, por momentos muy sexual. Bueno, ese discurso ha puesto a las mujeres claramente en la defensiva. Voy a traer acá una encuesta que suelo traer seguido, que es la de Suban Córdoba, porque actualiza mucho, la de agosto, algunas de las impresiones que tiene la sociedad argentina respecto de la violencia de género. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? El caso Fabiola Yáñez demuestra que la violencia machista es real. 61% de las personas, voten a quien voten, está de acuerdo que en Argentina hay una violencia machista. Y sobre esto, el gobierno de Javier Milei, por supuesto, paga una cuota porque transmite también esa imagen. Vamos con el siguiente. En todas las fuerzas políticas hay casos de violencia de género. Obvio. Un muy obvio 70%. Claro, la gente identifica que hay mucha violencia de género, mucho ataque contra las mujeres. Piensen que de estas opiniones, la mitad son mujeres, por supuesto. Tercera y última, había muchas más. La línea 144, asistencia a las víctimas de violencia de género, es una buena herramienta. Ese es el número que uno llama cuando sabe de alguien, o las mismas víctimas de violencia de género pueden llamar para denunciar que están siendo atacados o que su vida está en riesgo. Programa que el gobierno está cerrando. Bueno, un sorprendente 64% de las personas está de acuerdo con la línea 144. Es decir, la sociedad tiene una gran conciencia de que existe un conjunto enorme de agresiones hacia las mujeres. Después, bueno, uno puede quedar en el debate o no si es el feminismo o no es el feminismo. Lo cierto es que es un gobierno que se muestra muy agresivo hacia las mujeres y las mujeres lo saben. Segundo tema, también muy evidente, que tomó un Estado público muy, muy fuerte el último tiempo, universidades. Bueno, en abril tuvimos la enorme movilización en defensa de la universidad pública. El gobierno ahí hizo un ataque, se enfrentó, empezó a acusarlos de parásitos a los universitarios. Bueno, la movilización fue contundente. La verdad que hizo un daño al gobierno fenomenal. La mismísima vicepresidenta en ese momento salió a jactarse que ella era recibida de la universidad pública. El daño fue total para el gobierno de Javier Milei. Quizás cuando se estudie este proceso se va a considerar unos primeros hitos, unos grandes traspiés de Javier Milei. Bueno, a tal punto que el gobierno tuvo que recular y en ese aspecto les traje uno de los tantos artículos que había. El gobierno acordó con las universidades un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento. Es decir, tuvo que seguir la inflación, el número de inflación, tuvo que seguirlo y darle todo lo que pedían las universidades, porque claro, la imagen se había caído como un piano y el enojo era absoluto y por supuesto esas movilizaciones masivas que mostrábamos recién en el paño que pasaban, estaba compuesto por votantes de Javier Milei. El tercer punto es, bueno, claramente la política de derechos humanos. Esto en Argentina no lo inventó el kirchnerismo, la reivindicación de los derechos humanos. Acá una dictadura genocida dejó cientos de miles de víctimas entre los familiares directos, entre los exiliados, entre por supuesto los desaparecidos, entre los chicos apropiados. Es parte de la memoria colectiva, es parte de la agenda de los argentinos. Argentina es señera en el mundo sobre esta condición de defensa de los derechos humanos y el mismísimo, acá se invierte la cuenta, el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, salió a desautorizar las visitas que se hicieron diputados libertarios a represores y genocidas presos que se supone que están promovidas por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sus propias palabras. Tomaste la visita con algunos autos oficiales a la cárcel de Seiza a los represores por parte de un grupo de diputados libertarios. Bueno, eso es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho. Mirá qué frase, che.
Pero los liberales no somos manadas, así que digamos, o sea... Pero vos no lo hubieras hecho. Bueno, pero yo tampoco manejo a la gente control remoto. Claro. O sea, digo, si hay algo que tiene este espacio es libertad. Digo, ¿qué querés? Libertad y que hagan lo que yo digo. Digo, ¿pero qué es? Eso no es libertad. Se lo ve fastidiado al presidente con esa declaración, porque claro, en su sentido común él defendería a los represores, pero lo que hay ahí es un límite social muy claro que, sumado a la interna con la vicepresidenta, lo obliga a lavarse la cara y rápido reflejo Fantino, el principal vocero de este gobierno, sale a difundir una de las caras menos violentas de Javier Milei porque en este caso tuvo que actuar contra natura. Y el cuarto ítem es el de los jubilados. Vimos escenas horrorosas, si podemos irlas pasando, sobre la represión que se hizo a jubilados que estaban protestando contra la reducción de jubilaciones. La caída de las jubilaciones es crítica, no alcanzan, pero bueno, ya arrancaban de un punto muy bajo, hoy no alcanzan las condiciones de vida más mínimas, están las familias como pueden, las que pueden, ayudando a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, porque la situación es absolutamente crítica. A tal punto que el Congreso sacó una ley para reponer al menos una parte de las jubilaciones y el gobierno mínimamente tuvo que hacer un gesto porque la verdad que el daño que esto le hace a la imagen del gobierno de Javier Milei es tremendo. A tal punto, recordemos que la caída del gobierno de Mauricio Macri empezó con las protestas por la reforma jubilatoria en diciembre del 17, apenas después de haber ganado las elecciones el oficialismo. Entonces, leyendo ese pasado reciente, tuvo que sacar una recomposición, que esa recomposición es, esa recomposición fue de 70.000 pesos, que es el bono que mantiene, y el análisis que mejor sintetizaba esto es el diputado Eduardo Tognoli, que le hizo una entrevista el domingo en La Patriada, el programa de la agencia Pacurondo allí. ¿Verdad? Aunque no veo que en parte del Ejecutivo y menos del Presidente de la Nación haya una intención de tomar nota de las lecciones de la historia ni de negociar absolutamente nada, pero Mauricio Macri empezó a perder las elecciones del 2019, en 2017, a pocos días de haber ganado las elecciones intermedias por amplio margen, cuando avanzó con la reforma previsional. Es un tema sensible para nuestro pueblo, el bolsillo de nuestro pueblo. Esto decía el diputado nacional Eduardo Tognoli en La Patriada Justa, el programa de la agencia Pacurondo en La Patriada. 4 puntos sobre el cual se va horadando la imagen de Javier Milei y que seguramente tendrán enorme relevancia en un futuro cercano.